¿Un solo vector puede generar dos rayos de extensión infinita? ¿Se puede construir cualquier vector como combinación lineal de otros? ¿Y por qué todo vector en el plano puede separarse en piezas más simples? Hoy en DocLab descubrirás los secretos detrás de los rayos vectoriales, la combinación lineal y la descomposición canónica de vectores, herramientas fundamentales para entender cómo se mueve, se construye y se representa el mundo matemático. Mi nombre es Samuel Serna y bienvenidos a DocLab. Comencemos por comprender qué son los rayos generados por un vector. En el plano cartesiano, si tenemos un vector, digamos v, con coordenadas 2,1, este vector puede generar dos rayos, uno positivo y otro negativo. El rayo positivo está formado por todos los vectores que son múltiplos escalares positivos de v, es decir, todos aquellos de la forma t por v, donde t es un escalar mayor que cero. Por el otro lado, el rayo negativo está formado por todos los múltiplos escalares negativos de v, es decir, los vectores de la forma t por v, donde t es un escalar menor que cero. Como pueden ver en pantalla, ambos rayos se extienden de manera infinita en sentidos opuestos. También es importante comprender la notación formal con la que se define el rayo positivo y el rayo negativo de un vector. Observe que en esta definición se establece que el escalar t debe ser mayor que cero para el rayo positivo y menor que cero para el rayo negativo. Nótese que se utiliza mayor que y menor que, más no mayor o igual que ni menor o igual que. Esto significa que ninguno de los dos rayos incluye al valor cero y, por lo tanto, tampoco incluyen al vector cero. Ahora, aquí podemos ver el entorno gráfico de GeoGebra, ayudándonos a comprender mejor este concepto del rayo positivo y rayo negativo generado por un vector. Aquí podemos ver el rayo positivo en color verde generado por este vector U, que tiene coordenadas 2,3 en este caso. Y podemos ver el rayo negativo generado por este mismo vector U, que está de color rojo. Y podemos interactuar con el entorno de GeoGebra para ver que el rayo positivo siempre irá en el mismo sentido que el vector que lo define, y el rayo negativo irá en el sentido contrario. Sigamos con la combinación lineal. ¿Cómo podemos visualizarla en el plano cartesiano? Muy sencillo. Dibujemos dos vectores, uno con coordenadas 4,3 y otro con coordenadas 1,-1. Si tomamos únicamente múltiplos escalares de uno solo de estos vectores, solo podremos llegar a puntos que se encuentran sobre la recta que ese vector genera al pasar por el origen. Lo mismo ocurre con el otro vector. Sus múltiplos escalares únicamente nos permiten movernos sobre su propia recta. Pero, ¿qué sucede si queremos alcanzar un punto que no pertenece a ninguna de esas dos rectas? Ahí es donde entra la combinación lineal. Al tomar un múltiplo escalar del primer vector y sumarlo con un múltiplo escalar del segundo, obtenemos un nuevo vector. Variando estos escalares, podemos alcanzar distintos puntos del plano. En este caso, como los vectores no son paralelos, sus combinaciones lineales nos permiten llegar a cualquier punto del plano cartesiano. Pero, ¿qué pasaría si estos dos vectores fueran paralelos? Bueno, ya lo veremos más adelante. Analicemos una forma visual de entender la utilidad de la combinación lineal en R2. Imaginemos que tenemos un bote, equipado con dos propulsores. Este bote posee un propulsor orientado en cierta dirección y otro ubicado de manera opuesta, capaz de impulsarlo en el sentido contrario. Si activamos únicamente ese sistema de propulsión, el bote solo podrá desplazarse hacia adelante o hacia atrás sobre una misma línea. Eso representa lo que ocurre cuando trabajamos con un solo vector. Únicamente podemos movernos a los puntos que pertenecen a la recta generada por dicho vector. Podemos avanzar en su dirección positiva, retroceder en la dirección opuesta e incluso variar la intensidad del movimiento, lo cual equivale a cambiar el escalar que multiplica al vector. De forma similar, si reemplazamos ese vector por otro diferente,
podremos obtener una nueva recta de movimiento, con su respectiva dirección positiva y negativa, como también puede ocurrir con el bote al cambiar la orientación de sus propulsores. Sin embargo, en muchas situaciones necesitamos desplazarnos hacia puntos que no se encuentran sobre ninguna de esas rectas. Necesitamos movernos en nuevas direcciones, y eso es algo que no podemos lograr utilizando solamente un vector. A continuación, veamos un ejemplo de cuando necesitamos combinar ambas direcciones para desplazarnos hacia un rumbo distinto al de cada vector por separado. Imagina que estás en ese mismo bote, pero avanzar únicamente en la dirección del primer vector o únicamente en la dirección del segundo no es una opción. En esas trayectorias hay cocodrilos, así que necesitas moverte hacia una dirección diferente para evitarlos. Si solo usaras uno de los vectores a la vez, quedarías limitado a desplazarte sobre sus respectivas rectas. Ninguna de esas rutas te permitiría escapar de manera segura. Aquí es donde entra la combinación lineal. Al activar ambos propulsores con ciertas intensidades al mismo tiempo, sus efectos se combinan y generan un nuevo vector resultante, una dirección completamente distinta a la de cada vector individual. De esta manera, el bote puede avanzar hacia puntos que antes eran inalcanzables, usando cada vector por separado. En otras palabras, mientras un solo vector nos restringe a una línea, la combinación de dos vectores no paralelos nos abre nuevas rutas dentro del plano. Y bien, ¿cómo expresamos todo este proceso de manera matemática? Muy sencillo. Supongamos que tenemos un vector v con coordenadas a, b y otro vector u con coordenadas c, d. Además, queremos llegar a un punto P del plano, que también podemos representar como un vector de coordenadas x sub 1, y sub 1. Lo que buscamos son dos escalares, k sub 1 y k sub 2, tales que al combinar ambos vectores podamos llegar exactamente a ese punto. Es decir, queremos que se cumpla la ecuación k sub 1 por v más k sub 2 por u sea igual a nuestro punto P. Sustituyendo las coordenadas de cada vector, podremos tener la ecuación k sub 1 que multiplica al vector a, b, más k sub 2 que multiplica al vector c, d, tiene que ser igual al vector x sub 1, y sub 1. Ahora, distribuimos los escalares dentro de cada vector y posteriormente sumamos componente a componente, como ya habíamos explicado en previos videos. Ahora tenemos la ecuación k sub 1 por a más k sub 2 por c para la componente en x, k sub 1 por b más k sub 2 por d para la componente y. Y dicho vector tiene que ser igual al vector x sub 1, y sub 1. Para que dos vectores sean iguales, sus componentes correspondientes también deben ser iguales. Por lo tanto, obtenemos las siguientes dos ecuaciones. K sub 1 por a más k sub 2 por c es igual a x sub 1. K sub 1 por b más k sub 2 por d tiene que ser igual a y sub 1. Y ahora, resolviendo este sistema de ecuaciones, podremos encontrar los valores de k sub 1 y k sub 2 necesarios para que la combinación lineal de nuestros vectores llegue exactamente al punto deseado. En otras palabras, encontrar una combinación lineal equivale a descubrir cuánto debe aportar cada vector para construir el desplazamiento final. Utilizando estas dos últimas ecuaciones y aplicando algunos pasos algebraicos adicionales, podemos llegar a la conclusión de que los coeficientes buscados son k sub 1 igual al producto cruz entre u y p dividido el producto cruz entre u y v, y k sub 2 igual al producto cruz entre v y p dividido el producto cruz entre v y u. Estas expresiones nos permiten calcular directamente cuánto debe aportar cada vector para llegar al punto deseado mediante una combinación lineal. Ahora bien, hay un detalle muy interesante. Si los vectores v y u son paralelos, entonces su producto cruz es igual a cero. ¿Qué implica esto? Pues que el denominador de las fórmulas anteriores se vuelve cero, y por lo tanto aparecería una división entre cero, operación que no está definida. Esto nos muestra, desde otra perspectiva, por qué los vectores no pueden ser paralelos si queremos generar libremente una combinación lineal en el plano.
Cuando dos vectores son paralelos, ambos apuntan sobre la misma dirección o la opuesta. Así que entre los dos no generan nuevas rutas, siguen limitados a una sola recta. En cambio, cuando no son paralelos, sus combinaciones lineales permiten alcanzar cualquier punto del plano. Ahora, el proceso para demostrar cómo se llega a dichos valores de K sub 1 y K sub 2 es un tanto extenso, por lo que no lo trataré durante este video. Pero si te interesa, puedes dirigirte a la descripción de mi canal y entrar a mi cuenta de Instagram, donde explicaré a detalle, paso a paso, cómo se llega a dicha fórmula. Veamos el entorno gráfico de GeoGebra para comprender mejor este concepto de combinación lineal. Tenemos un vector v de color verde y un vector u de color rojo. El vector v tiene coordenadas a, b y el vector u tiene coordenadas c, d. Utilizando el entorno de GeoGebra, podemos calcular cuáles son estos coeficientes de combinación lineal que necesitamos para llegar al punto deseado, que en este caso es P, que tiene coordenadas P1, P2. Aquí tenemos los coeficientes de combinación lineal necesarios para, mediante el vector v y el vector u, llegar al punto P. También podemos cambiar este punto P por otros puntos distintos. Y sin importar cuál punto escojamos, siempre podremos llegar a él mediante combinación lineal de los vectores v y u. Esto es solamente porque el vector v y el vector u son linealmente independientes. Si fueran linealmente dependientes, es decir, paralelos, esto ya no se podría hacer. Veamos un ejemplo donde pasa esto. Hagamos que ambos vectores v y u sean linealmente dependientes. Ubiquémoslos de tal manera que sean dependientes. Por ejemplo, aquí. Ahora, el programa falla al encontrar estos coeficientes de combinación lineal K1 y K2, pues nuestro denominador, el producto cruz entre V y U, o el producto cruz entre U y V, ambos son cero, por lo que no sabemos cuáles son esos coeficientes de combinación lineal, tales que al multiplicar y combinar con nuestros vectores podamos llegar al punto P. Esto es porque es imposible llegar al punto P mediante combinación lineal de estos dos vectores que son paralelos entre sí. Si el punto P perteneciera a esta recta, generada por cualquiera de los dos vectores, podríamos llegar, mediante combinación lineal, al punto P. Por ejemplo, aquí. Aquí no debería haber problema. Sin embargo, como hay una combinación infinita de posibles K sub 1 y K sub 2 mediante los cuales podemos llegar a este punto P, el programa tampoco sabe cuál combinación darnos. En este caso, sí es posible llegar al punto P mediante cierta combinación lineal de V y U, pero es que hay infinitas combinaciones lineales que nos llevan a este punto P, por lo que es mejor tratar el tema de combinación lineal cuando se tiene vectores linealmente independientes, lo cual recordemos que se comprueba mediante la operación del producto cruz en ambos vectores. Pero cuando digo que existen infinitas combinaciones lineales para llegar a un punto, me refiero a lo siguiente. Consideremos primero dos vectores linealmente independientes. En este caso, estos vectores generan todo el plano, y eso implica algo muy importante. Cada punto del plano se puede alcanzar de una única forma, es decir, existe una sola combinación lineal, unos únicos coeficientes que nos llevan a ese punto. Ahora bien, la situación cambia completamente si los vectores son linealmente dependientes, es decir, si están sobre la misma recta. En este caso, solo podemos generar puntos que estén sobre esa recta. Si intentamos llegar a un punto fuera de la recta, es imposible, no existe ninguna combinación lineal que lo permita. Pero si el punto sí está sobre la recta, entonces ocurre algo interesante. Ya no hay una única forma de llegar, sino infinitas. Esto se debe a que un vector es múltiplo del otro.
Así que podemos redistribuir los coeficientes de muchas maneras distintas sin cambiar el resultado final. En otras palabras, diferentes combinaciones de coeficientes producen exactamente el mismo punto, por lo que lo podrías visualizar de esta manera. Independencia lineal implica unicidad de la combinación. Dependencia lineal implica infinitas soluciones o ninguna solución. Por último, visualicemos la descomposición canónica de vectores en R2. ¿Cómo podemos verla? Pues tenemos el vector v, cuyas coordenadas irán variando. La descomposición canónica suele expresarse mediante los vectores i y j, donde i es un vector unitario en la dirección positiva del eje x y j es un vector unitario en la dirección positiva del eje y. Esta notación la veremos a continuación. A medida que el vector v cambia de dirección y magnitud, podemos apreciar cómo también cambian sus componentes en la descomposición canónica. El vector verde representa la componente x del vector azul, mientras que el vector rojo representa la componente en y del vector azul. En otras palabras, si el vector v se puede escribir como un escalar a por el vector i más un escalar b por el vector j, entonces a indica cuánto avanza el vector en el eje x y b cuánto avanza en el eje y. Para comprender la notación en términos de los vectores i y j, dentro de una combinación lineal, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el vector v, que forma un ángulo θ con respecto al eje x, y cuya magnitud es magnitud de v. La descomposición canónica de este vector se expresa como la magnitud de v por el coseno del ángulo θ en el vector i, más la magnitud de v por el seno del ángulo θ en el vector j. Esto significa que la magnitud del coseno de θ representa cuánto avanza el vector en la dirección del eje x. Al multiplicarlo por i, indicamos que esa componente apunta horizontalmente. Y la magnitud de v por el seno de θ representa cuánto avanza el vector en la dirección del eje y. Al multiplicarlo por j, indicamos que esa componente apunta verticalmente. En otras palabras, el vector original puede entenderse como la suma de dos desplazamientos perpendiculares, uno horizontal y otro vertical, siendo i un vector horizontal unitario en la dirección del eje x y j un vector vertical unitario en la dirección del eje y. Hemos llegado al final de la explicación. Aquí tienes un resumen con las fórmulas más importantes que vimos durante esta clase. Espero que te haya servido el video. Dale like, compártelo y déjame un comentario si quieres que explique otro tema. En la descripción del video dejaré los links de la página interactiva con GeoGebra para que tú mismo experimentes los temas que vimos hoy con vectores. Nos vemos en un próximo video.